Sí, sí se le escucha perfecto y se la ve también, profe. Bueno, gracias. Vamos a compartir. Bueno, en la clase pasada estábamos viendo toda la parte de adolescencia, ¿no? Vimos toda la parte de los aspectos psicosociales de los adolescentes, vimos los duelos, el desarrollo, cómo se daba en las diferentes etapas. Lo último que habíamos visto era la cuestión de los factores protectores y de riesgo, y nos había quedado pendiente los cambios cognitivos y el desarrollo social. ¿Sí? En lo que respecta o entre las características que hacen a la adolescencia como un estadio evolutivo específico, se va a encontrar las transformaciones en su pensamiento, ¿no? Recordemos la línea que nosotros venimos tomando en la unidad, cuando veíamos niñez también, ¿no? Esta cuestión del desarrollo biológico, de lo esperable evolutivamente según la edad y las etapas evolutivas, estaba el desarrollo social, el desarrollo psicológico, el desarrollo emocional, estaba también la parte cognitiva, ¿no? Cuando hablamos en adolescencia específicamente de habilidades cognitivas, nos referimos a los modos de pensar, de los adolescentes, y nos referimos a esos procesos y esas estrategias que despliegan cotidianamente para conocer o percibir la realidad, tanto aquella realidad que es referida a los fenómenos externos a ellos como a todos los fenómenos internos. Acá cuando nos referimos a fenómenos externos, hablamos de la sociedad, de la familia, del medio ambiente. Todo lo que es fenómeno interno, todas las emociones, las sensaciones, los aspectos de cada uno de los adolescentes. En este punto también conviene señalar, como en todas las etapas del ciclo vital, el desarrollo intelectual y cognitivo no puede entenderse como una cualidad aislada, o sea que no se va a tratar de una cualidad aislada o formal de los sujetos, sino que se encuentra interrelacionada y es interdependiente de las características del entorno sociocultural y también de las características intelectuales de cada persona. Esto quiere decir que el pensamiento no se va a desarrollar en el vacío o solamente por el efecto de la maduración de determinadas cuestiones biológicas o de ciertas funciones biológicas, sino que va a requerir de la interacción con los objetos del entorno, de la interacción con los objetos de conocimiento, ya sea por una exposición directa, ¿no? Como veíamos que se daba en la infancia, a través de una cuestión concreta de manipulación de los objetos, en situaciones reales en ese momento, o bien ya sea por intermedio o por la mediación de personas o de instituciones especializadas, ¿no? Si bien este desarrollo en esta etapa evolutiva se apoya necesariamente de una mejora cualitativa de algunas funciones cognitivas, como mencionábamos anteriormente cuando veíamos los cambios biológicos, estas cuestiones que tienen que estar, ¿no? También ligadas al sistema nervioso central, cuando pensamos en todos los procesos de atención, de memoria, de percepción, esto no es una condición suficiente o única para que se dé este desarrollo, o para que se produzca este auténtico desarrollo cognitivo. También está demostrado que sin una suficiente estimulación de las funciones intelectuales, con todo el contexto sociocultural, de un contexto sociocultural enriquecedor, estimulante, que provee estas oportunidades para la construcción personal de conocimientos, tampoco se puede dar un desarrollo cognitivo pleno en la adolescencia, ¿no? Vemos también cómo los duelos que tiene que resolver el adolescente, que veíamos en la clase pasada, tanto el duelo por la pérdida de su cuerpo de niño, por el duelo por padres infantiles y por su rol de niño, que recordemos nos configuraban un abanico de posibilidades, de situaciones, ¿no?
en su proceso de desarrollo, también estos duelos a su vez van a constituir como un motor que va a aumentar todas estas tareas ligadas a los cambios cognitivos y que van a contribuir a esta esfera del desarrollo. Lo que veíamos que sin esa estimulación suficiente no se va a producir el mismo. Vemos las interacciones entre el pensamiento y las crisis del adolescente. Habíamos mencionado anteriormente que la crisis de la adolescencia, o que la adolescencia era una etapa de crisis, ¿no? En la que el sujeto tiene que reafirmar de forma progresiva diferentes formas de conflicto o problemas que se van a presentar en un orden secuencial. Primero encontrábamos que surgen los problemas con la imagen corporal. Un poco más tarde encontramos los problemas relativos a la búsqueda de la identidad, y posteriormente estos problemas ligados a la asunción de roles sociales y también a la adaptación de un sistema de valores, como estas cuestiones que se tienen que dar y están presentes en el desarrollo de un adolescente, ¿no? Toda esta cuestión de lo esperable evolutivamente. Y vemos que el adolescente puede comprender y puede ahí estoy admitiendo, creo que no admití todos. Bueno, les decía que el adolescente puede comprender y puede afrontar los conflictos que va enfrentando en el colegio, en su casa, en el día a día, gracias a las características que va a ir asumiendo en función de este desarrollo cognitivo que veíamos previo y en función también de las características que asume en esta etapa evolutiva, ¿no? Vemos también cómo al comienzo de la adolescencia se supone supone la utilización de este pensamiento abstracto, a partir del cual el individuo empieza a reflexionar sobre sí mismo, empieza a reflexionar sobre propias teorías, sobre sistemas de creencias que están referidos a diferentes ámbitos de su vida, ya sea el colegio, en la familia, y se ve enfrentado, ¿no?, a abandonar, como mencionábamos, este cuerpo infantil, este rol y esta dependencia de los padres de la infancia. Es una dependencia absoluta en los primeros años, una dependencia relativa a medida que crece, y ante la impotencia que todo esto le va a ocasionar, va a recurrir al pensamiento para comprender también las pérdidas que ocurren dentro de sí mismo, que no puede evitar, que se presentan como algo arrasador de alguna manera para el psiquismo del adolescente, y ante esta situación recurre al pensamiento para superar, ¿no? También por eso vemos el desarrollo cognitivo, el desarrollo del pensamiento en esta etapa evolutiva, porque va marcando ciertas cuestiones en el paciente, en el acompañado. Entonces vemos cómo va a hacer uso de diferentes mecanismos defensivos ante estas situaciones internas, ya sea de la intelectualización o de la fantasía, como estos mecanismos defensivos para disminuir la angustia que le va a producir ingresar a esta incipiente vida adulta, ¿no?, que van a ser como las dos características principales que va a adquirir o que va a asumir la dinámica del pensamiento adolescente. Podemos pensar en la intelectualización como un mecanismo defensivo donde el adolescente racionaliza todo, ¿no?, o pasa toda situación emotiva, como que le saca de alguna manera esa carga emotiva y como que la razona por esta cuestión de, bueno, se dio por esta cosa, o mi mamá no llegó por tal y tal y tal cosa, cuestiones así, va razonando todo, digamos, pasa por un proceso de intelectualización todo lo que le va pasando. En lo que refiere a la fantasía, en algunos casos se puede presentar, ¿no?, esta cuestión de que viven como distraídos, de que viven, o por ahí con todo el desarrollo tecnológico se puede ver, ¿no?, en juegos con determinadas características, o en aplicaciones con determinadas características, o por ahí lo que consumen está ligado con esto, está ligado con un mundo de fantasía, ¿no?, con mucha ficción, con anime, con series de determinado tipo, por ejemplo. Y los rasgos también comunes a
los rasgos comunes a todo el proceso de transición cognitiva durante la adolescencia puede caracterizarse por la aparición y por el desarrollo de diferentes aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, podemos encontrar o que desarrollan una habilidad para pensar acerca de su propio pensamiento, mediante este ejercicio de esta habilidad intelectual introspectiva, van pensando sobre sí mismos, ya no tanto en lo que hacen los otros, sino lo que hacen ellos mismos, y pueden reflexionar también acerca de todo lo que van conociendo, de cómo lo van conociendo. Eso también va a jugar mucho cuando hablamos de que van armando su propia escala de valores, ¿no? Y también se desarrolla esta habilidad para utilizar el pensamiento abstracto, que pueden ir más allá de lo real observable. En los estadios anteriores, cuando veíamos la evolución de la inteligencia con Piaget, veíamos cómo el acto de conocimiento requería de la manipulación concreta de los objetos, de las cosas, de la experiencia concreta para conocer, ¿no? En la etapa anterior el pensamiento no puede independizarse como de la experiencia, pero en este estadio sí, vemos que sí. Se va a producir esta conquista del pensamiento abstracto mediante esta capacidad cognitiva del sujeto para ir extrayendo, digamos, la información o el conocimiento de las acciones y de las experiencias que va a ir realizando. Entonces eso va a permitir como diferentes cuestiones, ¿no? Por un lado encontramos que va a poder elaborar conceptos más abstractos, y por otro también va a facilitar una reorganización, una coordinación de esta nueva conceptualización con lo que posee el sujeto. Entonces, ¿esto cómo podemos verlo en la práctica? Podemos decir que el adolescente o el acompañado puede efectuar juicios de valor sobre las cosas, y conoce y puede replantear también sus propios juicios, va a comenzar a utilizar un conjunto de símbolos, y puede aprender diferentes nociones científicas. Esto le va a permitir desenvolverse en el ámbito académico, en el colegio. En todos los casos también la posibilidad de dominar estos sistemas simbólicos le va a permitir descubrir que un símbolo puede tener como múltiples significados, o que pueden ser combinados entre sí. Eso en lo que refiere a este desarrollo intelectual y a las interacciones entre este pensamiento, también un poquito de las relaciones que tienen que ver con las crisis y los duelos que nosotros veíamos las veces pasadas, que son tan característicos y que van a ir marcando ciertos comportamientos y conductas que por ahí muchas veces no entendemos de los adolescentes, pero está bueno pensar en todas estas cuestiones porque tienen su causa, ¿no? Tienen su causa y se deben a determinados procesos esperables evolutivamente. Bueno, después habíamos visto que habíamos adelantado la clase anterior, esta cuestión de los factores de protección, ¿no? Que son muy importantes y que siempre los vamos a ir tomando en nuestro trabajo, ¿sí? Como aquellos a los que hay que detectar y fortalecer. Disminuir los factores de riesgo y detectar y favorecer, incentivar estos factores de protección que vimos que pueden darse en el adolescente, en las familias o en la comunidad, y pueden ser de diferentes tipos. Bueno, en el adolescente veíamos la cuestión de la buena salud física, las habilidades sociales, la autonomía apropiada para la edad, hábitos saludables. Respecto a la familia, proveer necesidades básicas, apoyar en metas educacionales y educacionales, tener logros, desarrollar un equilibrio sano entre un apoyo y límites de tolerancia y límites apropiados. Respecto a la comunidad, esta cuestión de promover oportunidades educacionales y vocacionales o laborales de calidad, ofrecer servicios integrales de salud y educación, como algunos de los que se pasaba vimos un poquito otros factores protectores, pero bueno, estos podrían ser como algunos de los más distintivos, ¿no? O que los que podemos identificar como fácilmente. Pues lo que refiere al desarrollo social, bueno, así como veíamos que en la niñez se daba, ¿no?, este desarrollo emocional y social, en la adolescencia también vemos que va a adquirir otras características. En este punto, en esta etapa, esta parte o esta esfera social va a tener una influencia notable y va a ocupar un lugar preponderante, ¿no? Encontramos que la adolescencia, o el desarrollo social del adolescente, mejor dicho, se manifiesta de una edad temprana, a partir de los 10 años, mencionan algunos autores,
otros dicen después, otros dicen antes. A medida que se va desarrollando también van a empezar otras inquietudes, ¿no? A la hora de elegir amigas, amigos, o por ahí se va a poner selectivo, ¿no? A la hora de elegir un grupo de amigas o amigos, esta cuestión de que tengan los mismos intereses, de que compartan los mismos gustos, o por ahí se establecen en función de la cercanía, ¿no? Quienes viven más cerca, con quienes pueden pasar más tiempo, o por ahí los que más adelante, ya en la adolescencia media o tardía, esta cuestión de lo que, las personas que comparten los mismos ideales, ¿no? Las mismas como aspiraciones. Una característica distintiva de esta etapa es la cuestión de que el grupo ya en este momento va a adquirir otro tono, sí, que van a ser, por ejemplo, mixtos, va a ser un grupo heterogéneo, compuesto por ambos sexos, ya que anteriormente la niñez esta característica no estaba presente en la mayoría de los casos, no era como preponderante, ¿no? Que su mayoría eran solamente de varones, solamente de mujeres, ya en la adolescencia van a empezar como a mezclarse. También encontramos que la comprensión, como de alguna manera, la van a buscar fuera de la casa, ¿no? En estos amigos que van conociendo, las amigas, los compañeros, hasta encontrar aquella persona que va a ser como su confidente. Y vemos cómo en muchas de las ocasiones el adulto, los padres no llenan ese requisito. Esto es una cuestión que es normal, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Y esta necesidad de contacto psicosocial va a presentar características particulares en la adolescencia que se van a poder resumir por estas tres cuestiones. Un creciente contacto con la sociedad, una creciente adhesión a las ideologías corrientes o una creciente emancipación en la familia. En lo que corresponde a este primer punto, vemos cómo el adolescente ya va a empezar a pasar gran parte de su día fuera de su propia familia, de su propia casa, ya sea en el colegio o en actividades extracurriculares o simplemente fuera de la casa. Y va a tener la posibilidad de establecer interacciones sociales con sus pares y cada vez van a ser más extensas, más duraderas, van a ser como condiciones más estables. En lo que refiere a la creciente adhesión a las ideologías corrientes, vemos que gracias a los procesos de desarrollo cognitivo y gracias a la adquisición de estas operaciones mentales como más abarcativas, recordemos que a esta edad, ya desde los 10, 11 años, van a corresponder a un estadio lógico formal, ¿no? Y esta cuestión de del pensamiento abstracto que van a adquirir, vemos que les van a permitir esta cuestión de formar hipótesis, de probarlas, como mencionábamos en la clase pasada cuando hablábamos de este desarrollo de esta etapa, también van a poder establecer hipótesis, contrastarlas, entonces vemos cómo se van a ir interesando por diferentes teorías, de diversas cosas, ¿no? Ya sea del mundo, ahora que está todo tan tecnologizado también, esta adhesión a estas ideologías corrientes. Y se va a ver también en el adolescente este deseo de elaborar teorías, de participar activamente por ahí en las ideas, ¿no? De buscar también ideas como referentes, ideas bases, acorde al desarrollo social o el contexto social en el que se encuentra inserto. También vemos un creciente comportamiento de los demás, ¿no? También dependiendo siempre por ahí de la maduración emocional e intelectual de cada adolescente, y social también, se hace mucho más idóneo por ahí ponerse en sintonía, hablar con los adultos, o dialogar con los pares, ya empiezan a aparecer estas charlas como filosóficas, con tinte filosófico, estas preguntas existenciales, ya las charlas se vuelven más extensas, tienen esta necesidad, en algunos casos constante, de hablar de cuestiones que para ellos son importantes y significativas, ¿no? Y también para empezar a indagar o descubrir el significado de las cosas. Van a aparecer estas ganas de hablar, en algunos casos, ¿no? Estas ganas de hablar sobre temas sensibles, del barrio, o acerca de la realidad social en la que estamos insertos, o acerca de la economía, por ejemplo, pueden aparecer
En lo que refiere al último punto de la creciente emancipación de la familia, bueno, como veíamos, a medida que las experiencias sociales del adolescente se van extendiendo y se amplían el contacto con otras personas, se va a separar física y emocionalmente de la familia, principalmente de los padres, y estos cambios también que van a estar condicionados, todos los cambios que veíamos de la pubertad tienen una incidencia fundamental en todo el proceso de emancipación de la familia por parte del adolescente, porque van a ir marcando una especie de corte. Bueno, con esto terminamos con lo que teníamos para la clase anterior. Con el desarrollo social completaríamos, siguiendo esa línea de, sabemos el desarrollo biológico, el desarrollo psicológico emocional, el desarrollo social, la interacción de las crisis de la adolescencia con el pensamiento. Ahora esta clase vamos a terminar con el módulo 5, y bueno, vamos a terminar de la adolescencia, por ahí ir viendo algunas características, trastornos, algunas áreas de inserción, el rol, ¿sí? Y la figura del acompañante terapéutico, ¿no? Áreas de inserción, funciones del acompañante terapéutico. Podemos incluir a la T en una estrategia de tratamiento para un adolescente que puede presentar, por ejemplo, trastornos del desarrollo, como veíamos anteriormente que estaba en la niñez. También pueden estar presentes, ¿sí? Donde encontramos, como veíamos, puede estar el trastorno del espectro autista, o en algunos casos de discapacidad mental, o en algunos casos de trastorno de la conducta alimentaria, o en algunos casos de bueno, acá en el trastorno de la conducta alimentaria podemos encontrar casos de anorexia, bulimia, y en casos de adicciones también, como áreas de inserción en esta etapa evolutiva, ¿no? Como algunas de las áreas de inserción. Vemos que el acompañante terapéutico con adolescentes específicamente va a consistir en crear un vínculo saludable, salugénico y de confianza, más que nada, que le permita a un joven o al adolescente, el paciente, al acompañado, un espacio, perdón, de libertad, y también que le posibilite un espacio de crecimiento personal, ¿no? Por ahí descubriendo junto a ellos esta cuestión de qué quieren para el día a día, qué les gusta, en qué son buenos, descubriendo sus aptitudes, sus fortalezas, ir esbozando el proyecto vital en función de estas cuestiones, en qué les gusta hacer, qué les gustaría hacer. Partimos de ella que como veníamos trabajando y pensando en la adolescencia como un periodo difícil por todas las crisis que atraviesa y los duelos que veníamos hablando, y como una etapa también en constante evolución, ¿no? Algunos autores mencionan esta etapa evolutiva por ahí como la tierra de nadie, te dicen, entre la niñez y lo que sería la vida adulta, y como una etapa también que va a ser clave en lo que respecta a la definición de su personalidad, y que sentarán las bases de alguna manera para lo que serán como posteriormente, ¿no? Como ven esta etapa como una etapa crucial de desarrollo, y también en la que se van a enfrentar a situaciones y experiencias por las que querrán pasar, ¿no? Como esta cuestión, este plus actualmente de las nuevas tecnologías, de la exposición a las redes y todo eso, todo lo que genera, ¿no? Por ahí las fiestas, el alcohol o otras sustancias con las cuales tendrán contacto. También como un periodo, bueno, de autodescubrimiento. Otro punto, otra de las funciones que podemos ver en esta etapa evolutiva, ¿no? Se presenta esta cuestión de facilitar la expresión del adolescente. Es decir, que a partir de que el acompañado, el sujeto mismo, pueda compartir sus intereses, sus preocupaciones, sus temores, y se constituya así el espacio del acompañamiento como un espacio posible para la elaboración de aquellos aspectos conflictivos que podrían estar presentes, ¿no?
Esta cuestión de, también se presenta o se esboza esta cuestión de aminorar el sufrimiento, de hacerlo más llevadero, de resignificar la experiencia para el paciente. También encontramos que puede ayudar a promover nuevas modalidades de vinculación, ya sea con los pares, con los amigos o bien con la familia, ¿no? Sosteniendo la tarea en la espontaneidad, en la creatividad propia del adolescente para poder acompañarlos así en sus subjetividades. En este punto vemos cómo el aspecto lúdico también va a estar presente, si bien no va a ser un mismo aspecto lúdico que veíamos en la infancia, va a adquirir otras características, pero también va a constituir un aspecto importante del acompañamiento con adolescentes, ya que va a posibilitar también sí, una vinculación entre el acompañado y el acompañante, así como también puede brindar una posibilidad de expresar de manera simbólica todas las preocupaciones o las ansiedades. En este punto, y respecto a esta función, algunos autores van a mencionar algunas características generales a sostener, o a desarrollar, o a tener con adolescentes, ¿no? Primero que nada, te plantean esta cuestión de seguir los lineamientos psicológicos, pedagógicos o terapéuticos del equipo, si es que estamos en un equipo, o bien si tenemos contacto con algún psicólogo o psicóloga que nos vaya marcando estos lineamientos psicológicos generales que hacen al tratamiento. También esta cuestión de la objetividad, ¿no? De ser objetivos, de saber crear límites en las intervenciones y también en todo lo referido a nuestro rol. Todas estas cuestiones y las diferentes funciones en las que venimos trabajando ahora y todas las clases anteriores, cuando les hablaba de las funciones, del acompañamiento terapéutico, del rol de la compañía, van a configurar a este rol del acompañamiento terapéutico que va a ser también cuando veíamos la cuestión del encuadre, ¿no? Esto de qué es esperado, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y a lo que responde la especificidad del rol. También esta cuestión de no crear por ahí preferencias o predilecciones, y esta cuestión de la ética, de ser siempre éticos con el mismo o con la información que vayamos juntando, recabando, ¿sí? Del paciente, de la familia. También van a estar marcadas esta función de contención. Esta función de contención está como, es como la que transversaliza todo, ¿sí? Como una herramienta fundamental y que va a constituir la primera función del acompañante terapéutico, cualquiera sea el momento del proceso en el que se hacen nuestros pacientes. En este punto nos vamos a ofrecer como un sostén, ¿sí? Vemos esta cuestión de auxiliar al paciente en esta imposibilidad transitoria que va a poseer de definirse a sí mismos. Y también decimos que se va a tratar de una estrategia terapéutica para ayudar a sostener el seguimiento, la continuidad, que sería la palabra, la continuidad de los tratamientos, sean o no ambulatorios, mediante toda la contención y la asistencia al paciente específicamente, y muchas veces a la familia, ¿no? También vimos la relación de él con la familia y todas las vicisitudes que podría tener. Además va a favorecer el desarrollo de la iniciativa y de la voluntad del paciente, y va a contribuir a toda la realización de las actividades de la vida cotidiana que la persona en ese momento no podría realizar o no realiza por sí misma. También vemos con estas figuras cómo nos constituimos para el acompañado en una especie de referente, incluyéndonos como terceras personas, y también esta cuestión, este vínculo, el simple hecho de estar, encontramos que va a configurar como un organizador psíquico, mencionan los autores, que van a ayudar al acompañado a que pueda regularse, ¿no? Primero con ayuda y posteriormente a que él solo pueda autorregularse. También encontramos como otra de las funciones motivar la continuidad de los tratamientos, acompañando todos los cambios emocionales del paciente, también en relación al mismo, promoviendo todos los procesos de resiliencia, la planificación. También favorecer
el intercambio con el medio social, ¿no? Funcionando como semejante con quien el acompañado comparte determinadas actividades recreativas, actividades educativas, y ofreciendo presencias en lugares donde el acompañado va a desarrollar sus actividades, ¿no? Como veíamos en todas estas salidas a la vía pública, o en contextos nuevos, o en contextos de desarrollo, de inserción para el paciente o el acompañado. También se presenta o se esboza en todo este tiempo compartido esta cuestión de ofrecer un espacio para el diálogo, ¿no? Vemos que algunos adolescentes se muestran sumamente comunicativos, algunos quizás no tanto, donde en este espacio de diálogo donde puedan como expresar lo que les está pasando, simplemente compartir, contar el día a día, o compartir aquellas cosas que no pueden por ahí compartir con los padres, por ejemplo, o con cualquier otra persona, ¿no? En este punto de este espacio de diálogo, siempre remarcando esta escucha empática, ¿no? Prestando atención al discurso, por ahí con contacto visual, repreguntando cuestiones que nos contaron, ya sea en este momento o que nos contaron en encuentros anteriores, ¿no? O hacer estos señalamientos de ¿te acordás lo que me contaste? O me habías dicho tal cosa, o vi tal cosa que me marcaste, o que me dijiste que vea. Esta cuestión de hacerles saber que los escuchamos y que nos importa lo que nos está contando, ¿no? Que estamos escuchando como atentamente todo lo que nos dice. También esta cuestión de, bueno, acompañar a la familia en todos los cuadros instructivos que pudieran presentarse, mediando acá en la medida de lo posible situaciones de conflicto, ¿no? Apuntando a generar como un equilibrio. También en este punto podemos tomar de nuevo esta cuestión de los factores protectores, ¿no? De esta detección y fomentar estos factores protectores, ya sea en el adolescente, en la familia, o actuando también como parte de esa comunidad que pueda brindar, ¿no? También factores protectores, aminorando todos los factores de riesgo, que son todos aquellos que van a, o que pueden atentar contra la integridad del sujeto. Promover, que está esta cuestión muy ligada al promover calidad y estilo de vida, reduciendo, bueno, los factores de riesgo y potenciando los factores protectores, como mencionaba. También esta cuestión de fomentar la actividad creativa del paciente, favoreciendo en este punto una adaptación activa y aportándole como una vía para que se exprese, ¿no? Favorecer también, otra función puede ser favorecer el desarrollo de las potencialidades sanas del paciente, del acompañado, potenciando las posibilidades y todas las capacidades del sujeto y apoyando desde lo anímico y lo concreto en la realización de las actividades, a que terminen las cosas que empiecen, a que no abandonen el proceso, cooperarnos desde donde se pueda en toda la construcción de una cotidianidad, de una rutina, de un vínculo que sea beneficioso para el paciente y que otorga también o que le otorgue un espacio de producción subjetiva. Facilitar todas estas cuestiones o todas las condiciones que le permitan el diseño de hábitos saludables, de hábitos sanos. También limitar las situaciones donde el paciente pueda salir perjudicado, o de alguna situación en la que pueda perturbarse de alguna manera emocionalmente, o que no está tan bueno para él, o que en este momento no pueda de alguna manera como tolerar. Se viene haciendo referencia a que el rol del acompañante terapéutico es un rol con múltiples funciones, ¿no? Y vemos cómo esas funciones se van a relacionar con las posibilidades que brinda un trabajo de acompañamiento, y de pensar también y diseñar la estrategia en función de la singularidad del paciente, del acompañado. Por lo que vemos y podemos pensar que todas estas funciones de las que venimos hablando, que vamos a desarrollar, dependen en gran parte de cada objetivo, de los objetivos particulares que se planteen o que se vayan planteando en un caso concreto. Sin embargo, algunos autores van a plantear, ¿no?, como ciertas funciones generales, como estas que venimos hablando, que hacen a este rol y a la especificidad de las técnicas que se van a presentar como por ahí sintetizadas en estos puntos de los que veníamos hablando.
esta cuestión de aportar esta mirada ampliada al mundo objetivo, de fomentar la creatividad del paciente, esta cuestión de promover la calidad y el estilo de vida, reduciendo los factores de riesgo, potenciando estos factores, o favoreciendo este intercambio social, o bien motivando la continuidad de los tratamientos, una cuestión muy clave, ¿no? La cuestión de motivar la continuidad de los tratamientos, que no abandonen los tratamientos, tratamientos de todo tipo. Esta cuestión de aportar una mirada ampliada del mundo objetivo del paciente, vemos que dentro de esta función, o podríamos englobar, mejor dicho, como la AT va a disponer de determinada información ampliada sobre cada acompañado, ¿no? Sobre su modo de desenvolverse o de discurrir en diversos ámbitos, o sobre los vínculos que va a mantener con amistades, o con ciertas figuras de autoridad, o con algunos miembros de la familia. Todas estas cuestiones que nosotros vamos observando en el día a día y en nuestras horas de trabajo, posteriormente deberán ser sistematizadas, ¿no? Y esta cuestión va a apuntar a aportar una mirada ampliada del mundo objetivo del paciente para el equipo o para realizar posteriormente intervenciones, ¿no? Todas estas cuestiones de las conductas llamativas de la vida diaria, ya sea de la alimentación, del sueño, de los hábitos, de la higiene personal también, todo aquello va a contribuir, ¿no?, a una mejor evolución de las alternativas a la hora de trazar una estrategia clínica con el equipo. Entonces es información como muy importante. Bueno, trastornos de la conducta alimentaria, TCA y de la ingesta de alimentos. Encontramos que algunas de las áreas de inserción, como mencionábamos anteriormente en la adolescencia, pueden ser con pacientes con trastornos del desarrollo, nuestros pacientes con TEA, o pacientes que tengan algún trastorno de la conducta alimentaria y de ingesta de alimentos, ¿no? Este grupo de trastornos se va a caracterizar por una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que lleve a una alteración en el consumo o una alteración también en la absorción de los alimentos y que va a causar un deterioro significativo, ya sea en la salud o bien del funcionamiento psicosocial. Va a afectar la salud o alguna área de funcionamiento del paciente, ¿no? Encontramos que estos trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades de la salud mental complejas, tienen son multicausadas, tienen múltiples causas y que van a afectar principalmente a adolescentes o mujeres jóvenes. La Organización Mundial de la Salud ha ubicado a este grupo de trastornos entre las enfermedades mentales de prioridad para los niños y los adolescentes, dado el riesgo para la salud que van a implicar, ¿no? El diagnóstico por ahí que vemos más frecuente entre adolescentes es el diagnóstico de trastorno alimentario no especificado, que se encuentra dentro de este grupo, o bien encontramos la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa, ¿no? Todos estos trastornos van a abarcar diferentes factores, ya sean psicológicos, van a abarcar factores físicos, también encontramos elementos del medio ambiente, en su etiología, en el desarrollo, en el mantenimiento, y que van a compartir determinados síntomas como cardinales, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Una insatisfacción con la imagen corporal, o una influencia como anormal en esta valoración personal, ¿no? Una preocupación persistente o bien intermitente o que interferente o que interfiere con esta cuestión de la comida, del peso o de la forma corporal. Es decir, de esta autoimagen, de cómo se ven a sí mismas. También otro síntoma es el uso de medidas o de unas cuestiones que no sean saludables
para controlar o bien para reducir el peso, las cuales van a derivar en un deterioro significativo de la salud, ¿no? En la salud o en el bienestar psicosocial y físico de quienes lo sufren. También muchas veces encontramos que el uso de este tipo de trastornos es crónico y que va a llevar a diversas consecuencias que pueden abarcar desde que surja una morbilidad médica, otro trastorno asociado, o diversas causas psicológicas, o en algunos casos puede llevar incluso, en casos graves, hasta la muerte, ¿no? Debido a todas las complicaciones médicas o debido a los casos de suicidio que se podrían presentar. Encontramos que estos trastornos, digamos, van a tener un determinado pronóstico, y el cual va a mejorar notablemente cuando el diagnóstico es realizado tempranamente, como todo trastorno, como toda enfermedad, ¿no? En este grupo de trastornos específicamente, se dice que el pronóstico va a ser favorable cuando es detectado en los primeros 3 años, por ejemplo, de la enfermedad, por lo que un diagnóstico precoz en esta instancia es fundamental para mejorar este pronóstico y también para prevenir toda la cronicidad. Una gran parte de adolescentes que sufren estos trastornos no consultan directamente por esto, ya que en general no se encuentra esta conciencia de la enfermedad, es muy escasa, y la motivación para el cambio también son escasas, la motivación para salir de esta situación, ¿no? A pesar de que encontramos que la salud física o psicológica se encuentren como severamente amenazadas o dañadas por la enfermedad, está como esta cuestión de que no se puede como salir de esto, ¿sí? Muchas veces las adolescentes son, estos cuadros son detectados ya sea por los padres, por pares, por amigas, amigos o por profesores, y son como forzadas de alguna manera o llevadas a consultar. Y las consultas en estos casos se realizan a médicos generales o a nutricionistas, o una gran porción de médicos que podrían atender este tipo de trastornos, o los cuales también como que se descubren, ¿no? O, por ejemplo, relacionados con problemas ginecológicos, en algunos casos en los que se presenta la ausencia prolongada de la menstruación, entonces por ahí llegan por estas consultas, o a consultar por estas cuestiones, y se llega a un diagnóstico de este tipo. Encontramos que se van a presentar diferentes como complicaciones, podemos encontrar casos en los que se ven complicaciones, ya sean en estas condiciones médicas, en problemas psicológicos, o que se presenten asociados a otros trastornos psicológicos, ¿no? Las complicaciones médicas de este trastorno de la conducta alimentaria pueden afectar a la mayoría de los órganos del cuerpo, ¿no? Encontramos que los síntomas y los signos físicos durante la adolescencia, en este caso, se deben principalmente a la malnutrición y a las consecuencias de las conductas que son de alguna manera compensatorias. Entonces encontramos que algunas de las condiciones médicas asociadas a la anorexia nerviosa, por ejemplo, son problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales, un deterioro del sistema inmune, una disfunción de las funciones cognitivas, en algunos casos graves disfunción de las funciones cerebrales también, o disfunción del volumen cerebral, o tenemos complicaciones musculoesqueléticas, ¿no? Como la debilidad, como la pérdida de fuerza, como algunos casos de osteoporosis también. Y también encontramos que en esta esfera de la salud mental van a existir problemas psicológicos que acompañan frecuentemente a estos trastornos de la conducta alimenticia, ¿no? Pueden llegar a afectar el normal desarrollo psicosocial del adolescente en esta etapa que es crítica del desarrollo. Por esto también es de suma importancia la atención y tratamiento temprano, ¿no? Entre los problemas psicológicos que podemos encontrar, puede ser aislamiento social, conflictos familiares, dificultad para fortalecer el autoconcepto, la autoestima. Esta cuestión del autoconcepto es cómo se ven a sí mismos, ¿no? Definición interna, definición interna que cada persona, cada adolescente tiene de sí mismo. Esta valoración
cuando hace anteriormente, cuando veíamos esta cuestión del desarrollo cognitivo y cuando hace esta valoración de esta escala de valores, no solamente se refiere a valores sociales o valores culturales, sino muchas veces a estos valores personales, ¿no? Como tan propios, tan individuales, que son como tan importantes. Y refieren a este autoconcepto, a esta autonomía, a este autoestima. Bueno, en otras palabras, la aparición de un tipo de este trastorno durante la adolescencia puede interferir, ¿no? En el logro de las tareas propuestas para esta actividad, en el logro de las tareas como esperables, por ejemplo, cuanto al desarrollo social. Respecto a trastornos psicológicos, los más frecuentes ligados, por ejemplo, a la anorexia nerviosa son la depresión, trastornos de ansiedad, y en particular acá tenemos los trastornos obsesivos compulsivos. Vemos que en este punto la depresión por ahí puede ser visto como una más que una cuestión psicológica, es incluso una cuestión o una consecuencia, mejor dicho, de la desnutrición, ¿no? Más que consecuencia de un desorden o de otro desorden mental preexistente o independiente. Mientras que los trastornos obsesivos compulsivos se tienden a presentar también de forma independiente, ¿no? A este diagnóstico. O podemos tener, en algunos casos, conductas impulsivas, como autolesiones, abuso de sustancias también podemos tener. En términos de rasgos de personalidad, sí, los más comunes van a ser, como mencionábamos, la cuestión de trastornos obsesivos compulsivos, o algunos desórdenes del desarrollo también se encuentran presentes, ¿no? En estos adolescentes con anorexia nerviosa, que también va a ser una comorbilidad médica. Como otro trastorno asociado puede suceder. La figura de acompañante terapéutico y los trastornos de la conducta alimentaria. Encontramos que en estos casos la figura del acompañante será un auxiliar que adoptará una función activa en el dispositivo terapéutico, el cual será diseñado por un equipo de profesionales afines, por un equipo que va a incluir, ¿no? Como recurso esencial en este establecimiento de los medios y las metas que se encuentren pactadas por el paciente. En principio, vamos a brindar al paciente un espacio de contención que puede en numerosas ocasiones incluso llegar a evitar, ¿no? Instancias de internación. También vemos la función de favorecer y monitorear la adhesión a otras modalidades de tratamiento, fundamentalmente la medicación en los casos en los que hubiera. También suministrar recursos a la familia para afrontar contextos que desborden su capacidad de respuesta, lo cual va a permitir atenuar de alguna manera la carga familiar en el cuidado y en la protección del paciente. Fundamentalmente, el trabajo del acompañante terapéutico se centrará en esta cuestión de registrar información para la comprensión global del paciente, también operando incluso en el modelado de límites de actitudes que sean funcionales, ¿sí? Tanto para el acompañado como la familia. Esta cuestión de reorganizar las tareas cotidianas, de favorecer el sostén en las actividades, que son muy importantes para fomentar el sentido de la valoración personal del paciente. Es decir, que el acompañante terapéutico en este punto va a trabajar en propiciar, ¿no? En todo este modelado, en todo este sostén de rutinas productivas, pero que también resulten placenteras para el acompañado, estimulando, ¿no? A que el paciente tenga un compromiso, en la medida de lo posible, un compromiso activo con el tratamiento, que quiera formar parte, que tenga esta cuestión de adherencia mismo, ¿no? También procurará facilitar esta integración social, o pares o familiares, según los límites y las posibilidades de cada paciente. En estos casos, en estos trastornos específicos, digamos, el trabajo va a ser fundamental y necesario en conjunto con un equipo interdisciplinario para la recuperación de cada paciente que sufre este tipo
que sufre este tipo de trastorno, y por ahí encontramos como diferentes afirmaciones que van a sostener, ¿no? Estas cuestiones. Vemos que el trabajo de la T es prestar su yo. Esto lo vamos a ver en muchas de las funciones, por ahí cuando vemos funciones del acompañante terapéutico, vamos a encontrar mucho esta cuestión de prestar su yo. Y va a referir en estos casos, por ejemplo, a contener, más aún en estos casos de trastornos alimenticios, alimentarios, que van a estar, como veíamos, ampliamente ligados, o que pueden estar ampliamente ligados a trastornos depresivos. Y vemos cómo estos trastornos en la conducta alimenticia van a estar planteados de alguna manera como un intento silencioso, ¿no? De sufrimiento, de suicidio, podemos pensar, por parte del paciente. Por lo tanto, creemos que va a ser relevante y necesaria la participación de un acompañante que pueda contener, que pueda proteger, ayudar a cambiar estas ideas o estos pensamientos recurrentes que van a poner en riesgo la vida del paciente. También encontramos esta función del rol de amigable supervisor. ¿Qué quiere decir esta cuestión de amigable supervisor? En este contener al paciente también controlar, ¿no? De alguna manera, que no atente contra su salud, que no atente contra su cuerpo, contra su vida, que no tenga conductas que no se autoinflija o que no se dañe, ¿no? Ya, o en algunos casos extremos, evitar que caiga en que se deje llevar por pensamientos suicidas, o que caiga en intentos de suicidio, digamos. O también evitar todas estas conductas de vómito, de autoflagelarse, o en estos trastornos de hacer mucho ejercicio físico excesivo a escondidas o de manera desmedida. En este punto es fundamental ganarse la confianza del paciente, es decir, que nos vea no como una figura de control, sino como una figura contenedora, ¿sí? Una figura de acompañamiento, con la cual pueda hablar como libremente de todos sus miedos, de las angustias, ¿no? Sin la presión de sentirse juzgado por lo que diga o por los comentarios. Lo contrario, esta cuestión de escuchado, con esta escucha empática que vimos anteriormente, aconsejado, ¿no? Por una persona que busca su mejoría, ¿no? Sin duda. También vemos cómo el acompañante puede jugar un papel importante en la reeducación de la familia. También vemos cómo podemos, mejor dicho, acompañar en los momentos más dolorosos para este tipo de pacientes, como lo son los momentos o los horarios de comida, ¿no? O de ingesta de alimentos. Hacer todo lo posible también para que el acto de alimentarse o el acto de ingesta no sea, o sea lo menos traumático y lo más ameno posible. Ocultando también en parte, velando en parte la otra función implícita en este grupo o en este trastorno específico, además de contener y de acompañar, la parte de controlar, ¿no? Que el paciente, por ejemplo, coma toda la comida, coma todo su alimento, que no lo esconda, que no lo tire, o que por ahí no se los dé a sus mascotas, ¿no? Y también que no se deshaga, digamos, de la comida, que efectivamente le inquiere. También la función de la T, como intentar por todos los medios que el paciente no focalice las comidas como el acto de ingesta en sí, sino más bien como un acto social, por ejemplo, o donde un momento en el que pueda compartir, ya sea con él o con la familia o con terceros, ¿sí? Un momento para charlar, para socializar, y que pase la ingesta de una manera a segundo plano, buscando que sea más fácil como incorporar, ¿no? Los alimentos, donde en muchos casos tenemos que se presenta como nulo o difícil esta parte. Vemos que son muchos los ámbitos en los cuales podemos desempeñarnos como auxiliar en un trastorno alimentario, ¿no? También acompañando al paciente, al acompañado, en situaciones donde deba afrontar relaciones sociales o determinadas relaciones sociales por las cuales el paciente se sienta
que no puede, o se siente de alguna manera mucha ansiedad, o sienta incapacitado, o que le signifique de alguna manera un gran monto de ansiedad que no le permite desenvolverse de la manera en la que a él le gustaría, ¿no? O evitando que toda esta angustia también pueda llevar al acompañado a autoagredirse con conductas típicas de la enfermedad. También todo este acompañamiento lo vamos a ver, lo vemos viable como una estrategia de un proceso en esta cuestión de transmitirle herramientas al acompañado o al paciente para que él solo pueda en un futuro afrontar estas situaciones, ¿no? En esta instancia o actualmente las afrontará con nosotros o las superará con nosotros, pero en pos de que en un futuro él pueda autorregularse y pueda afrontarlas solo, o sea, sin nuestra ayuda. Recordamos el concepto que veíamos de Vygotsky de zona de desarrollo próximo, ¿no? Esta cuestión de, cuando lo veíamos en la infancia, de lo que los niños pueden hacer en un futuro, lo que en el presente pueden hacer acompañados, ¿no? En ese momento lo veíamos acompañados con pares o con otras figuras, pero podríamos pensar también en ese concepto para ir pensando en estas funciones. O en algunos casos también podemos ser requeridos cuando ya el paciente haya atentado específicamente contra su vida y en estos casos en los que la familia ya busque en la figura de la T una figura de seguridad para que controle, ¿no?, de alguna manera al paciente para que no vuelva a cometer tal acto. Por lo tanto es muy probable que el paciente no reciba o el adolescente como de una manera hostil, ¿no?, al verlo como un guardián o que lo viene a controlar. También estará como ante esta situación nuestro posicionamiento y nuestra habilidad para ir cambiando ese sentimiento y para ganarse la confianza, ¿no?, del acompañado, para poder ayudarlo y establecer un vínculo. Encontramos también en otro de los recursos, ¿no?, esta cuestión de proponerle salidas, espacios sociales variados, para que el paciente vuelva a, poco a poco, a conectarse o a mostrar interés por determinadas actividades sociales que por ahí dejó de interesarles, o a conectarse nuevamente con el mundo externo, ¿no? Porque si pensamos que en estos casos se presentan depresión, se podrían presentar casos de aislamiento, este desgano generalizado por las otras áreas de vida, ¿no?, y por toda esta parte social, como veíamos en esta etapa evolutiva, se encuentra o tiene un lugar preponderante en estos trastornos, va perdiendo peso esa esfera social. Entonces es importante como que el paciente pueda volver a reconectar con todo eso, ¿no?, con todo el entorno social, con todas las personas que los rodean, y que pueda salir también un poco de esos pensamientos autodestructivos o de esos pensamientos como recurrentes, y que logre interesarse por otras cosas que en este caso, en este trastorno, no tenga que ver específicamente con su imagen corporal, con la autopercepción que tiene de sí mismo o con la comida. También vemos que el acompañante terapéutico puede jugar un papel importante en la reeducación de la familia, que ante este diagnóstico, cuando se encuentra como que perdió el equilibrio de este funcionamiento familiar previo. Entonces vemos cómo la familia en estos casos, al no sufrir el trastorno, entonces no sufre la patología, entonces por lo que muchas conductas pueden pasar desapercibidas, y en realidad son comportamientos que no están buenos o que corresponden de alguna manera que se haga un corte para la recuperación posterior del acompañado, ¿no? Entonces, como por ejemplo en este trastorno podemos encontrar conductas como hablar todo el tiempo de comida o de peso, o conductas como mirarse excesivamente al espejo, ¿no?, conductas que en estos casos puede como interferir de alguna manera, o comer por ahí solo alimentos dietéticos, o evitar ciertas reuniones familiares, o ir a ciertos lugares para evitar tener que comer determinados alimentos para no quedar mal, o no querer.
También la familia con ayuda, con nuestra ayuda, debe estar atenta a todo este tipo de comportamientos para poder ayudar al acompañado, ¿no? Vemos también que puede ser una escucha comprensiva para los pacientes que tienen muchos rasgos, como vemos que se pueden presentar de depresión, o muchos miedos, muchas inseguridades, van a presentar muchas ansiedades o incongruencias, también ayudando a elaborar todos estos contenidos, más que nada que los exprese, a que los ponga en palabras, a que no los manifieste a través del cuerpo, a través de somatizaciones o de acciones autodestructivas, sino más bien a que las verbalicen, pudiendo también compartir todo aquello que no le guste o que le cuesta cambiar. En este punto también tenemos que pensar, o en este tipo de trastornos, pensar en la cuestión de las recaídas, ¿no? Como escenarios posibles y como cuestiones que son casi imposibles de que no ocurran, siempre van a ocurrir en mayor o menor medida, para suceder. Y en estos momentos tenemos que hacer esa figura, digamos, que contenga y que medie también entre el paciente y entre la familia, ¿no? Para que la familia no genere también en el paciente, o no proyecte en el paciente sentimientos de desilusión o sentimientos de culpa, o que esta situación de la recaída no genere como mayores conflictos, ¿no? También mostrarles a la familia esta parte, que las recaídas forman parte del proceso de curación, que puede suceder, que puede pasar, que es normal que pasen, y que no va a existir un proceso o un tratamiento sin obstáculos, no va a existir este camino sin obstáculos. De los errores, esta cuestión de que los errores se va a aprender, no negarlos, y tampoco no dejar que nos desmotiven, o que sea una situación de la cual no podemos salir, o que no vamos a poder como afrontar, ¿no? También podemos pensar en los logros, como en esta contracara, ¿no? También podemos encontrar recaídas, pero también podemos ir encontrando pequeños logros, como un espacio como algo también que hay que apuntalar, recalcar siempre, el hecho de que, o también podemos pensarlo de otro lado, ¿no? El hecho de que un paciente vuelva repentinamente, en algunos casos, a consumir algunos alimentos de una manera, podríamos llamarle normal, o esporádica, que no debe confundirse en estos casos con que ya el tratamiento terminó, o con que el paciente ya ha llegado como que ya se curó de alguna manera, ¿no? Cuando estas conductas se presentan de una manera repentina, cuando vemos que hay algo que nos cierra, porque en muchos casos el acompañado puede estar como simulando, ¿no? Simulando esta cuestión. Tenemos que pensar que esto es un proceso largo, y que la curación también es un proceso largo, y que va a demorar y que se va a llevar tiempo en desarmar todas estas conductas patógenas o destructivas, o que no están buenas, y también nos va a llevar tiempo reaprender conductas sanas, ¿no? Muchas veces puede ser como una estrategia o un manejo del acompañado para hacernos creer que ya está bien, ya está estable, o para demostrarle a los padres que ya está curado, y ponerle así fin al tratamiento para no seguir, por ejemplo, aumentando de peso, ¿no? Pueden ser algunas cuestiones. También van a existir pacientes que van a cronificar su enfermedad, ¿no? En estos casos, nuestra función va a ser claramente acompañarlos durante el momento de ingesta, que probablemente sea como el momento más duro del día para ellos. También, como otra de las funciones, podemos participar de las tareas de recomponer de alguna manera la comunicación familiar. En este punto hay muchos autores y muchos estudios que muestran cómo en este tipo de trastornos existe una correlación, ¿sí?, entre la existencia de toda esta disfuncionalidad, toda esta sintomatología de la que venimos hablando, con una posible disfuncionalidad en la comunicación de la familia, ¿no? Que los autores expresan que el paciente va a enfermar en este punto porque va a absorber de alguna manera todas las ansiedades del resto del grupo familiar y todas las cuestiones de las que
no se habla para deshacerse de alguna manera de todo ese circuito patógeno, y es necesario que cada integrante se haga cargo de todas sus ansiedades, y esto también va a ser posible a través de un proceso, en la medida de lo posible, de comunicación familiar, para lo cual el acompañante podría, ¿no? Colaborar desde una posición neutral, también tratando de conciliar en todos los casos posibles. Bueno, en resumen podemos decir que la función, nuestra función en estos casos, va a ser ayudar a cumplir en las prácticas, en las rutinas, en la vida cotidiana, y los lineamientos que se nos irán dando en los procesos terapéuticos. También para poder dejar atrás todas estas conductas que no están buenas, estas conductas autodestructivas o estas conductas enfermas, y volver de una manera a un comportamiento saludable y a un buen funcionamiento, ¿sí?, de la persona en todas las aristas, sea a nivel individual, a nivel grupal, a nivel familiar, en su desarrollo cognitivo, psicológico, social, familiar, académico, todas estas áreas, ¿sí?, que van a considerarse esta gran unidad, que van a formar la salud en su totalidad. En estos casos, si tendríamos que pensar, por ejemplo, en un dispositivo, o armar un dispositivo para un acompañamiento de un paciente en estos trastornos, podemos pensar en algunos objetivos a corto plazo. Podemos decir que algunos de los objetivos a corto plazo serían, por ejemplo, educar a la familia del paciente, como veíamos anteriormente como una de las funciones, ¿no? Y también recordando todas las vicisitudes que pueden suceder entre la relación de la familia con el AT, sobre las características de la enfermedad específica, para que puedan ayudar a la recuperación física, a la recuperación psicológica del paciente. También, en lo inmediato, a que recomponga de alguna manera los hábitos alimentarios, y a que logre, apuntando siempre a que logre un peso ideal, o no ideal, pero un peso normal. También incentivar al paciente a iniciar o seguir con la terapia, ¿no? O a participar en un grupo de apoyo, o en una psicoterapia individual, para abordar también todos los conflictos psicológicos que desencadenaron esta alteración de la conducta, o que desencadenaron estos comportamientos. También esta reeducación nutricional, para poder mitigar todos los síntomas físicos, los síntomas peligrosos que van a representar una amenaza para la integridad, para la vida de la persona. Enseñar también al paciente a comer normalmente, que disfrute de una relación relajada con la comida, suspender todo tipo de dietas estrictas que afecten o que atenten la salud del paciente. También terminar con las conductas patológicas que signifiquen un riesgo, ¿no?, para la salud del acompañante, desde atracones, desde vómitos, desde pensamientos autodestructivos, hasta cuestiones más rutinarias, sencillas, como pesarse varias veces al día, o hacer actividad física extrema, o hacer ejercicios extremos, o utilizar laxantes o píldoras dietéticas, o hacer ayunos prolongados, o durante largos tiempos. También ayudar al paciente con el consumo de su medicación en caso de que hubiera medicación, o despejarle las dudas, o afianzar esta cuestión de la idea de que el medicamento es un factor más, es un factor que tiene que estar presente para su recuperación, es un factor que forma parte, ¿sí?, para que pueda consumirlo, para que no deje, o para que no esconda o las tire, que puede suceder. También lograr conductas saludables, ir abandonando de a poco estas conductas perjudiciales. Esto puede ser, en algunos casos, incentivado a través de algún tipo de programa, de premio, de castigo, ¿no? Podríamos pensar en esa cuestión para cumplir este objetivo a corto plazo de lograr conductas saludables. También ayudar a sustituir creencias erróneas por ideas como más apropiadas, ¿no?, como este pensamiento que veíamos que era una característica de los adolescentes. ¿Se acuerdan cuando decíamos que tienen un pensamiento como muy totalitario, ¿no?, que es como muy blanco o negro, es como todo o nada?
en estas condiciones, en estas situaciones donde en algunos casos se pueden presentar diciendo o expresando de alguna manera que si las cosas no se dan como ellos quieren o en los tiempos en los que ellos quieren, se va a salir todo mal, toda esta cuestión catastrófica, ¿no?, que puede estar presente en algunos adolescentes. Bueno, también sustituir estas creencias catastróficas o erróneas por otro tipo de creencias que sumen. Eso podría ser alguno de los objetivos que podemos pensar en un diseño de intervención a corto plazo. Y al pensar en objetivos a mediano plazo, por ejemplo, podemos pensar en ayudar al paciente a controlar sus propios valores, sus creencias, sus ideales, ¿no?, que veíamos los proyectos, ir pensando en el proyecto de vida, que es esta cuestión de que se enganche con algo, ¿no?, que se motive con algo, o con hacer alguna actividad, o algún deporte, alguna comunidad, cualquier cosa, y es como que todo vale para que lo enganche y lo vaya aferrando también de alguna manera a la vida, ¿no?, y que tenga como metas a corto plazo, que tenga alguna aspiración, por más variable que sea. También fomentar la iniciativa e independencia del paciente. Terminando también con el temor, o con estos temores irracionales que se presentan en estos casos, de si engorda, pasa tal cosa, o de que el mundo, de que los demás no lo van a aceptar tal cual es, o por determinadas características físicas. También ayudar al paciente a sentir que tiene la capacidad de control en general, ¿no?, dándole un sentido de identidad personal, de competencia, de eficiencia, recordando esta cuestión de que él sí puede desenvolverse adecuadamente, de que sí puede manejarse, de que sí va a poder con las cuestiones que se le presenten. También ayudar al paciente a aceptarse a sí mismo, incentivarlo, ¿no?, a realizar actividades en las que se desempeñe eficientemente, y esto podemos lograrlo si anteriormente hemos ido tomando atención a lo que le gusta hacer, o a lo que se desenvuelve con mayor facilidad, ¿no? Si ya contamos con esa información, entonces podemos tomar este punto de incentivarlo a realizar actividades en las que vemos que él se puede desempeñar satisfactoriamente, o en las que vemos que va a lograr determinado objetivo o resultado sin frustrarse, o en la menor cantidad de intentos posibles, ¿no? Pueden ser también un objetivo a mediano plazo. También esta cuestión de recomponer, podemos pensar de alguna manera, las relaciones con pares, con la familia, con compañeros, o puede ser colaborar en el afianzamiento de una terapia psicológica, otro objetivo a mediano plazo, o bien con un médico clínico, o con la nutricionista, ¿no? O también fortalecer esta cuestión de la continuidad, que siga yendo, que vaya efectivamente, que no deje, y brindar también al terapeuta toda la información relevante para la mejoría del paciente. También reforzar la autoestima, este es un punto clave a desarrollar a largo plazo en este tipo de padecimientos, ¿no? Y a enseñarle de alguna manera, a enfrentar sus problemas sin recurrir a conductas autodestructivas. Bueno, eso podrían ser algunos de los objetivos que podemos pensar referidos a estos trastornos que pueden ser un ámbito o un área de inserción, ¿no? Después también tenemos como otra área de inserción posible con adolescentes en los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Siguiendo al DSM-5, que es el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, encontramos a este grupo de trastornos por consumo de sustancias que lo define como la asociación de síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que la persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de los problemas significativos relacionados con la misma. Dentro, cuando nos referimos a trastornos adictivos, nos referimos a relacionados con sustancias, nos referimos a diferentes adicciones, ¿no? Entonces encontramos que
estas sustancias, o acá cuando hablamos de consumo de sustancias, podemos encontrar a diversas sustancias, ¿sí? Este manual va a englobar específicamente a 10 tipos diferentes de drogas, ¿no? Donde podemos encontrar el alcohol, podemos encontrar la cafeína, la cannabis, todos los alucinógenos, determinados inhalantes, los sedantes, múltiples ansiolíticos, hipnóticos, los estimulantes, ¿no? Como pueden ser la anfetamina, la cocaína, entre otros, o también el tabaco u otras sustancias adictivas. Encontramos que para el diagnóstico de este tipo de trastornos se va a basar en determinados como requisitos. El primero es este patrón patológico de comportamiento relacionado con el consumo de sustancias. ¿No? Encontramos que la persona va a consumir grandes cantidades de determinada sustancia, o lo va a hacer durante un tiempo prolongado, ¿sí? Más prolongado de lo previsto. También la persona va a expresar en este punto estos deseos insistentes de dejar o de regular el consumo, o en el discurso encontramos que va a relatar, ¿no? Las ocasiones en las que intentó dejar, o estos múltiples esfuerzos por abandonar o por disminuir el consumo, pero que fueron fallidos de alguna manera. Otro criterio es que la persona va a invertir gran parte de su tiempo intentando conseguir alguna sustancia, o bien consumiendo la sustancia, o bien intentando, pierde gran parte de su tiempo, o de su vida diaria, o del día a día, intentando recuperarse de los efectos o de las consecuencias de determinada sustancia. O en los casos más graves es posible que las actividades diarias del día a día de la persona va a girar alrededor de este consumo problemático, ¿no? Otro criterio va a ser esta existencia de un deseo intenso de consumo, manifestado por esta ansiedad o esta urgencia explícita de consumir en cualquier momento o en cualquier lugar, ¿no? Como un deseo intenso. Al mismo tiempo podemos ver cómo este deseo intenso va a ser un marcador de alguna manera frecuente para ir valorando la evolución o la valoración de los resultados del tratamiento, ¿no? Puesto que puede ser tomado y puede ser considerado como una señal de recaída inminente, ¿no? Qué tanto o qué tan seguido se presenta este deseo intenso de consumir. También otro diagnóstico otro criterio diagnóstico va a ser este deterioro social. Así que va a constituir como otro grupo de criterios en el que el consumo recurrente de estas sustancias puede llevar a un incumplimiento de todos o de algunos de los deberes que sean fundamentales o que sean importantes para la persona, ya sea desde el ámbito doméstico, desde el ámbito de la familia, o desde el ámbito interrelacional, no hablando de adolescentes, ya hablando de adultos en el ámbito laboral o en el ámbito académico. También se van a reducir o abandonar importantes habilidades sociales, actividades recreativas, debido al mismo consumo. La persona puede abandonar o puede descuidar totalmente actividades familiares a causa del mismo, ¿no? A esto va a referir estos criterios de deterioro social. Entonces podemos encontrar o puede producirse este consumo recurrente aún en las sustancias que provocan un riesgo físico. Es decir, la persona sabe el riesgo que corre, o la persona sigue consumiendo de forma continuada a pesar de los problemas físicos que padece, o de los problemas físicos o psicológicos que son causa de este consumo, o que podría originar, o que probablemente puede originar, o bien problemas físicos y psicológicos que pueden ser exacerbados por este consumo, ¿no? También vamos a encontrar dentro de estos criterios farmacológicos esta cuestión de la tolerancia. Esta se va a definir como este aumento significativo de las dosis de determinada sustancia para conseguir el efecto deseado, para conseguir determinado efecto.
o como una reducción de alguna manera notable del efecto cuando se consume la dosis habitual. El grado también en el que se desarrolla esta tolerancia va a variar en cada persona, también va a depender de qué sustancia se consuma, o va a incluir una diversidad de efectos para todo el sistema nervioso central y para diferentes partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la tolerancia para la coordinación motriz que se va perdiendo, o la sedación, o se pueden realizar diferentes grados dependiendo de qué sustancia estemos hablando. También vamos a encontrar otro punto muy importante en este grupo de trastornos, la cuestión de la abstinencia, ¿no? Como un criterio diagnóstico, que es un síndrome que va a ocurrir cuando se disminuyen estas concentraciones de esta sustancia adictiva en la sangre, y los tejidos de la persona como que venían hasta ese momento consumiendo cierta cantidad, o de manera prolongada, como que los tejidos se alborotan de alguna manera cuando la persona no sigue consumiendo. También es probable que la persona consuma la sustancia para aliviar los síntomas de la misma abstinencia, ya estando en un estado de adicción como elevado. Bueno, eso podrían ser como a grandes rasgos los criterios diagnósticos que hacen también en las características de las adicciones. La figura o el papel de las adicciones. Podemos decir que las mismas van a ser o son esta dependencia persistente y compulsiva hacia una sustancia o hacia una conducta, y se va a caracterizar por una negación o por un descontrol en el uso o en la conducta o en la recaída, ¿no? O en todas las consecuencias negativas que va a conllevar, o bien por las distorsiones del pensamiento con respecto a la adicción, o con los episodios periódicos o continuos, o aparecer siempre esta cuestión de yo lo puedo manejar, yo sé hasta dónde consumir, ¿no? Todas estas cuestiones. También vemos cómo las adicciones pueden ser de naturaleza psicosocial, pueden ser de naturaleza ambiental, para afectar directamente el desarrollo de una forma progresiva, llegando a ser fatal en algunos casos, en casos graves, donde no ha habido un tratamiento y un seguimiento adecuado. Dentro de, o algunos de los síntomas que podemos mencionar escuetamente, encontramos un estado de ánimo triste. Igual de todos modos existen diversos signos como comunes, ¿no? En la mayoría de los casos de la adicción, ¿no? Estado de ánimo triste, deterioro de la calidad de vida, esta negación o autoengaño, o sentimientos de ansiedad, o obsesión, o una preocupación excesiva. Se puede presentar cuadros de insomnio, sentimientos de culpa, entre otros. En lo que refiere al rol, al rol del acompañante terapéutico, es fundamental esta cuestión de extender la acción terapéutica a la vida cotidiana de las personas. Luego encontramos que el rol de la T es fundamental, ya que va a permitir contener al paciente y el entorno a través del establecimiento del vínculo humano y técnico, y también en comunicación constante con los otros miembros de la familia, brindando información también al equipo tratante del contexto cotidiano, acompañando en actividades sociales, o conteniendo ante el riesgo de recaída. En este punto también podemos tomar lo que hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Las recaídas también van a estar presentes. Esto es lo que se refiere a esta cuestión de extender la acción terapéutica a la vida cotidiana de las personas, al día a día. También vemos como una de las funciones principales de la T el contribuir a la socialización de los acompañados, siendo fundamental nuestra presencia en diferentes contextos sociales, pase como lo más inadvertida posible, ¿no? Ya que generalmente nos utilizan como elementos distintivos que nos identifiquen de alguna manera como personal de salud. Entonces esa situación en estos casos nos va a servir para el acompañamiento, para el tratamiento.
Bueno, esta escucha hepática de la que hablábamos anteriormente, este tratamiento ambulatorio. Acá cuando hablamos de tratamiento ambulatorio, muchos autores mencionan que para tratar casos leves de las adicciones, el tratamiento más oportuno es este tipo de tratamiento ambulatorio, ya que las adicciones pueden afectar a las personas, pueden afectar a los pacientes y a los vínculos cercanos, generando estas conductas de alguna manera de compulsión hacia el consumo o hacia el incumplimiento de responsabilidades habituales y del deterioro en general. Entonces, una mayor incidencia de todos estos trastornos de la salud mental, encontramos, ¿no?, por ahí la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño. Entonces vemos cómo la persona en algunos casos puede negar el problema o puede reconocerlo, pero puede fallar de alguna manera estos intentos de controlarlo o de detener de alguna manera este consumo, ¿no? Siendo en este punto, como mencionábamos, las recaídas frecuentes, que también se las va a entender y se las va a tomar como parte de este tratamiento, de este acompañamiento y de todo este proceso de curación. También van a implicar como situaciones de riesgo diversos, ¿no? De hecho, todas estas situaciones de recaída van a implicar una complejidad para todo el sostenimiento y la continuidad del tratamiento. En este punto vemos que hay altas tasas de abandono. Y bueno, eso sería más que nada en nuestro trabajo en adicción. Yo le quería, no, estamos bien con el tiempo. Yo les quería pasar un video. A ver. Voy a compartir pantalla. Bueno, voy a seguir compartiendo pantalla. Quería que veamos un video, ¿sí?, de YouTube. Veamos, esperemos que se cargue, sobre las adicciones y el acompañamiento terapéutico, que me pareció como didáctico. Bueno, está un poquito lento, pero ahí vemos que se está cargando. No, se ve súper borroso. ¿Será porque maximicé la pantalla? Qué raro. Bueno, se ve, ustedes ven bien, yo veo súper borroso. No sé si será por lo que estoy compartiendo pantalla al mismo tiempo, pero bueno, cualquier cosa se lo voy leyendo. Igual solamente el sonido de fondo es como una música, pero me parecía que estaba bueno el contenido que tenía. Pues igual les puedo pasar el link para que los vean ustedes mejor, digamos, en sus casas. Lo que refiere a las primeras herramientas, ¿no? Va haciendo el punteo de lo vincular, lo cotidiano y del trabajo en equipo como estos tres pilares fundamentales. En lo que respecta a lo vincular, solo en el vínculo y por el vínculo que las intervenciones, es que las intervenciones pueden ser
efectivas. Como recordar los que vimos en las clases anteriores, en las etapas, ¿no? Esta cuestión del establecimiento del vínculo, y cómo es necesario primero establecer un vínculo para que después se dé toda la otra parte del proceso. En lo cotidiano, que será el ámbito por excelencia de intervención del acompañante terapéutico, como veíamos cómo nos insertábamos, ¿no? En la cotidianidad del paciente, en el día a día, en su rutina, y eso también va a ser a nuestra especificidad y a que nos diferenciemos de otros agentes de la salud. En el que se inserta a modo de un yo auxiliar, vemos estas palabras que siempre nos las vamos a encontrar, ¿no? De yo auxiliar, el acompañante como la figura que presta su yo al acompañado. En lo cotidiano es donde hallará grietas, ya sea en las funciones de sostén de la familia, institucionales, y en las carencias de los propios recursos internos del sujeto. Esta cuestión de que se dará en el día a día, donde hallará grietas, refiere a todo lo que podamos observar, ¿sí? Relacionado al funcionamiento de la familia, a lo institucional, y donde nosotros iremos considerando que así hay, como menciona el video, grietas o fallas, ¿no? Que podrían estar generando o exacerbando el malestar o el sufrimiento del paciente. Y el otro pilar, el trabajo en equipo, que se requiere del equipo y que eso implica la renuncia o la omnipotencia imaginaria del profesional solitario. Es importantísimo el intercambio de diversos puntos de vista para un objetivo común. Bueno, como hace referencia también a la interdisciplinariedad en el trabajo, ¿no? Y esta cuestión de que, bueno, no estamos solos trabajando, a formar parte de un equipo, también a formar redes entre nosotros, a establecer contactos, a recurrir a instancias de supervisión cuando no sepamos qué hacer o cómo seguir trabajando o ante determinado caso. Ahí se ve mejor. Me parece que era mi internet que no cargaba. Bueno, ¿qué le aporta el acompañante terapéutico al equipo? Posibilidades de ampliar las estrategias terapéuticas en el ámbito cotidiano del paciente, trabajo en equipo hacia los objetivos terapéuticos propuestos, afrontar situaciones de recaída, de ruptura en la trama social, como veíamos en estos trastornos, ¿no? Y en todos los procesos terapéuticos se van a dar las recaídas. Es totalmente normal que estén presentes y que sucedan, ¿no? La situación es cómo nosotros salimos adelante con el paciente, ¿no? Favorecer la gradualidad de las intervenciones, acorde a lo que ustedes vayan observando, mayor adherencia al tratamiento, acá favoreciendo con el paciente la asistencia a los tratamientos, la concurrencia de las terapias, ahí apuntalando para que no abandonen. Incorporación del acompañante terapéutico en el servicio de adicciones. La modalidad de intervención es planificada con el equipo profesional junto a la T para cada caso y cada momento. Las funciones no pueden generalizarse, pero suelen incluir la contención y la resocialización. Esto era lo que veíamos, ¿no? Esta cuestión de que no pueden generalizarse hace referencia a que no podemos establecer unas funciones rígidas para todos los casos. Todas las funciones que nosotros siempre venimos viendo son como funciones generales, son como funciones que podrían estar, estos objetivos que podrían darse, pero no pueden hacerse generalidades o no pueden abarcarse como en todos los casos, ¿no? Y que, bueno, van a incluir esta contención de la que venimos hablando y esta resocialización. Y el aportar al equipo la información fundamental de la vida cotidiana del paciente que de otra manera no podría obtenerse. No, si no serían ustedes, digamos, que recogen esta información y que la comunican, esta información se pierde. Ahí también está la importancia.
cuestiones de contener durante el síndrome de abstinencia y en momentos críticos, administrar la medicación autorizada siempre por el médico en los casos en los que hubiera medicación, también esta cuestión de alejar al paciente, organizar y participar en salidas y actividades recreativas y deportivas, ayudar con la planificación del tiempo libre, con tareas cotidianas, organización de actividades diarias, emplear la escucha y señalar contraindicaciones en el nivel verbal y conductual, aquello que no se presenta de una manera coherente, ¿no?, entre lo que dicen y lo que hacen. Esto es muy importante porque son esos pequeños señalamientos que le van a permitir al acompañado darse cuenta de qué conductas no están buenas o cuando está presentando contradicciones, ¿no?, entre lo que dice que quiere hacer y entre lo que efectivamente hace. Por ejemplo, dice que quiere recuperarse y salir, ya sea de la situación de adicción o salir del malestar, pero en lo que hace no va a tratamiento, no va al médico, no quiere salir de su casa, no se muestra motivado, no se muestra receptivo a las propuestas que llevamos para trabajar. Eso podría ser un ejemplo. Poner límites, intervenir en lo real de la vida cotidiana del paciente, romper intentos de alianza entre el paciente y evitar dobles recursos, promover la comunicación, ya sea con el terapeuta, con la familia o con el entorno social, con los amigos, ¿sí? En todos aquellos casos también en los que el paciente tienda a aislarse. Favorecer el establecimiento de vínculos saludables, es algo que venimos trabajando, ¿no? Hábitos saludables, rutinas saludables. Participar en actividades institucionales, preservar la integridad física y psíquica, cuando sea posible, evitar el acting out. Acá este concepto también lo vamos a ver mucho cuando trabajemos todo lo que es conductas impulsivas o en adicciones también lo vemos mucho, ¿no? Esta cuestión del acting out. Se refiere, mejor dicho, a estos actos impulsivos, actos violentos o agresivos de diversa índole, ¿no? Ya sean pueden ser autolesiones o pueden ser determinados no sé, crímenes, cuando el sujeto va a pasar como a este pasaje al acto, ¿no? Donde no va a mediar esta representación, sino que tenemos una tendencia puramente hacia el acto compulsivo y siempre van a ser, bueno, en la mayoría de los casos van a ser conductas autodestructivas, ¿no? Todas las acciones se van a presentar casi siempre de un carácter impulsivo y en el curso de las actividades va a adoptar una forma de autoagresión o bien agresión a terceros. Promover la participación de la familia en el tratamiento, esto es muy importante. Cuando veíamos también la función de la relación de la T con la familia, ¿no? Como fomentar todas estas cuestiones en la familia para que cuando nosotros ya no estemos presentes, la familia pueda sostener esos procesos y para que todos los cambios que hayamos logrado no caigan. Reforzar la red social de apoyo, estas amistades sanas, saludables, posiciones a sostener por el acompañante terapéutico. Contribuir a sostener una legalidad entre que lo trascienda, sujetada en la estrategia y la lógica del tratamiento. Esta cuestión, otra posición a sostener, esta cuestión ni vigilante, ¿no? De no ser o no tomar esta actitud de un vigilante, sino más bien de un compañero, un acompañante, ni cómplice, ya sea con el paciente o con la familia del mismo. Esto es importante, no formar alianzas como a las espaldas del acompañado con la familia del paciente, ¿no? Porque esto puede generar muchos sentimientos como de traición, sentimientos de que están hablando mal de él, ¿no? Y todo lo que se hable con los padres, también en la medida de lo posible, y también acorde a cada paciente, acorde a la edad, comentarles, ¿no? Hablé con tu papá, hablé con tu mamá, tal cosa, para que esté como informado todo el tiempo de qué se está diciendo de él, de alguna manera. Ni testigo, bueno, no debe permitir que el paciente
lo vea como mero observador de su autodestrucción, ¿no? Que tampoco vamos a quedarnos sin hacer nada cuando está teniendo determinadas conductas autoagresivas, ni caritativo. Sugerencias para el trabajo del acompañante terapéutico con pacientes o asistidos en ambulatorios, en tratamientos ambulatorios, ¿no? Acá el encuadre del tratamiento ambulatorio como conjunto de normas y reglas de convivencia que operan como articuladores para la inclusión del paciente en el código social. Este código presidirá el proceso curativo y opera como valor de cambio en la estructura intersubjetiva del paciente, rearmándose a sí mismo con la ayuda del acompañamiento terapéutico. Vemos esta palabra, ¿no?, de rearmarse en función de la figura de la T. Es también un poco de lo que venimos trabajando en el transcurso de las clases cuando hablábamos de todas las funciones, ¿no? Y del rol y de la especificidad. Bueno, acá van tirando algunas sugerencias. Esta cuestión de entender y promover la autoayuda y la ayuda mutua entre el paciente o asistido y el acompañante. El contrato de tratamiento implica que los sujetos se entiendan a través de una idea de ser sujetos de responsabilidades. Ambos, tanto el paciente como el AT. Se busca el cuidado mutuo a través de la comunicación y la cercanía, pero con una distancia óptima, con una distancia profesional. La espera o insistencia de demora instrumentada en los espacios de escucha y el cronograma de actividades tienen por objeto introducir al paciente en mecanismos maduros de pensamiento. Acá con todas estas cuestiones de las rutinas o para ir incorporando cada vez más responsabilidades o cosas que el paciente tiene que hacer. Que es esta cuestión de introducir al paciente en mecanismos maduros, ¿no? Aprender a esperar tiene como objeto comenzar a poner límites a las ansiedades y a las actuaciones, como mencionaba acá también los acting out. El objetivo es desarrollar e implementar la reflexión, evitando conductas impulsivas, entender y practicar el modelo del rol positivo, ¿no? Acá se va a trabajar una estrategia positiva, terapéutica, que se va a desplegar en la cotidianidad, lo que venimos viendo en el día a día, ya sea que se encuentre internado o realizando estos tratamientos ambulatorios o domiciliarios, ¿no? Y va a implicar facilitar aquellas elecciones del paciente hacia un comportamiento digno, promoviendo a través de herramientas terapéuticas el modelo del rol positivo, resaltando sus actitudes cuando toma buenas decisiones e invitarlo a pensar. Promocionar el concepto, la responsabilidad, no la culpa. La responsabilidad del paciente en el proceso implica un grado de apoderamiento o del mismo fortalecimiento. También podemos pensar, a través de la responsabilidad se promueve la comprensión de la relación entre los beneficios y las restricciones. El AT como el espejo y el paciente o asistido es el responsable de sus actos. Este punto es muy importante, ¿no? Nunca debe permitir la manipulación del paciente. Capacidad de mantener registros específicos. Esto, como veíamos, ¿no?, los registros como las herramientas que mejoran la calidad y el servicio del acompañante en el proceso de tratamiento ambulatorio. Este registro verifica los instrumentos terapéuticos utilizados en cada paciente. Si bien nosotros vamos a tener una determinada historia clínica que va a consignar estos diagnósticos, estos pronósticos, esta evolución, el registro va a ser otro tipo, ¿sí?, de herramientas que va a reflejar este diario cotidiano de la casa, todo lo que sucede en la casa, de la afuera también, que van a ser como los dos grandes mundos del paciente. El proceso mental de registrar adecuadamente el pulso de cada paciente implica trabajo mental elaborado, va a contener las actuaciones, responsabilidades y manipulaciones psicopáticas del paciente. Es recomendable, acá está muy bueno, es recomendable siempre anotar el registro o informe terapéutico 30 minutos después de trabajar. Es decir, no estar ahí precisamente con el acompañado y tomando nota de todo ahí en ese momento, sino más bien hacerlo
Cuando el horario de acompañamiento se termine, ¿sí? Posterior, llevar un registro de fecha, cada paciente, y qué es lo que pudimos ir observando. Facilitar el proceso grupal. ¿Sí? Acá toman a los grupos como que buscan este crecimiento del paciente y es parte del menú básico del tratamiento. Son considerados también como herramientas terapéuticas. Bueno, acá lo plantean como que es obligatorio que no elige el paciente participar de determinados grupos, ¿no? Grupos terapéuticos, hace referencia el video. Acá, bueno, esto es muy importante, la inclusión del acompañante terapéutico cobra sentido no solo a partir de la necesidad o pedido que formule la familia o la institución, sino fundamentalmente a partir del lugar que el equipo le confiere. La inserción de la T siempre tiene un para qué implícito dentro de una estrategia de tratamiento, por lo que no se trata de una intervención ingenua, sino de un dispositivo que persigue una finalidad en el marco de un tratamiento específico. Y bueno, ese era básicamente el video que quería mostrarles, que me parecía como que estaba muy completo y que tenía, o que englobaba como muchas cuestiones, ¿no? de nuestro trabajo como acompañantes terapéuticos en estos casos de adicción. Yo después lo voy a pasar al profesor el PowerPoint y el link del video, así lo ven ustedes más tranquilos, también pueden tomar nota y ir sacando algunas cosas. Y bueno, con eso terminaríamos lo que sería adolescencia y lo que sería el módulo 5. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahí está Ricardo también. ¿Alguna pregunta para la profe? No, todo está muy claro, profe. Perfecto. Al menos por mi parte. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos volvemos a Bueno, encontrar en el último módulo. en el último módulo, sí. Bueno, yo quiero agradecerte, Cintia. Muy lindas tus clases, muy claritas. Así que eso es de mucha ayuda para los compañeros que están cursando. Así que bueno, Cintia, te agradecemos y nos vemos en el último módulo. Bueno, muchas gracias. Y para los compañeros les comento que el próximo miércoles se inicia el último módulo de este circuito. Va a estar la doctora Rosaura Gareca,